Hola, hoy en Sombras de la Literatura me gustaría cambiar un poquito em, el feeling de lo que se hace comúnmente con personajes, con su biografía y todo, y sus obras, a pasar un poquito más a algo más didáctico, y es que me gustaría compartirles un poquito de los libros que he leído en lo que vamos de este año 2023. Cambié también de espacio porque el otro lo ocuparon por estos días, entonces estoy aquí. Y bueno, me gustaría mostrarles en primer lugar una lista que yo tengo, que por acá, aquí tengo la lista de los libros que he leído, por acá sigue, y bueno, por acá están los últimos, por aquí están los últimos. Bueno, resulta que yo a finales de diciembre del anterior año y a comienzos de enero de este año, yo me terminé, en ese tiempo, me terminé este librazo, La Ilíada de Homero. A mí me ha atrapado siempre la literatura clásica y la verdad hay veces en los que no me he querido acercar a muchos libros porque de alguna forma les tengo mucho respeto. Entonces, por ejemplo, hay libros a los que yo todavía no soy capaz de acercarme. Entre esos está El Quijote de la Mancha, que este año sí, yo este año sé que sí lo voy a leer, y ya lo tengo también, una edición hermosa. Por ejemplo, pero bueno, el todo es que este era el tipo de libros a los que yo les tenía mucho respeto y decía, todavía no, o sea, tienes que leer mucho más para llegar a esta literatura. Hasta que dije, vamos, vamos, o sea, esa poesía épica, y llegó a mis manos este libro y dije, esa poesía épica me la voy a leer y voy a ver Homero, y voy a ver el ingenio de Homero. Me lo leí y es increíble. Es de guerra, no es muy llamativo también por eso a muchas personas, porque es de guerra, ¿no? Se cuenta la historia, Homero cuenta la historia de la guerra entre los troyanos y los aqueos, habla de cómo los dioses ayudan a un bando y a otro, de la ira de los dioses, es un poco de... pero es increíble, es un libro increíble. Y si supongamos que a ti te gustan las guerras, te gustan lo que tiene que ver con soldados, con imperios y así, este es increíble. Y aprovechas y así, y de una vez te lees una de las joyas de la literatura. Una vez me leí este libro, el segundo libro. Yo después de este quería inmediatamente leerme La Odisea, que es el otro. Homero solo tiene dos libros, ¿no? Que son La Ilíada y La Odisea. Pero resulta que este ya me había costado un poco, por lo general, por lo general los otros libros ya no me cuestan tanto, o sea, ya los puedo leer y les tengo como, puedo seguir un ritmo, pero con este no, con este yo leía y había el día que yo decía, no, 2 páginas y ya no podía más, hasta que después me di cuenta que costó, pero fue increíble. Y de alguna forma me gusta ponerme retos y no me gusta pues que toda la literatura que yo me lea sea como tan sencilla o a veces incluso simple, sino que sea también un poquito majestuosa, ¿no? Que lo majestuoso es un poquito más difícil de alcanzar. Entonces fue increíble, este texto fue increíble. Luego de no seguí con la Odisea porque dije me voy a dar un break de Homero porque Homero ya sé que es increíble, pero bueno, entonces dije, voy a leerme a Sófocles, voy a ver un poquito de esa tragedia griega, ¿no? Las primeras formas de teatro de los griegos. Y ahí fue cuando me conseguí este librito, Edipo Rey. Este es de Sófocles, el mayor de los trágicos para mí griego, porque el primero pues fue Esquilo, ¿no? El segundo es este Sófocles y el tercero es Eurípides, pero es Sófocles el que hace más revuelo y el ingenio de Sófocles es maravilloso. Bueno, aquí vienen 3 obras, viene Edipo Rey, viene Antígona y viene Electra. Es cortico, las obras son corticas, vienen así, por ejemplo, los diálogos. Qué libro tan increíble, o sea, supongamos, Shakespeare es increíble, ¿no? Entonces uno lee Hamlet, Romeo y Julieta, y uno después de leerse a Shakespeare uno dice, bueno,
¿con qué será lo próximo bueno que me encuentre? Que sea igual de bello, ¿no? Yo pensaba así, porque yo también me he leído algunas obras de Shakespeare. Cuando me leí este libro de Sófocles, de los padres de la tragedia, y yo quedé, wow. Y no es difícil, o sea, mucha gente nos acerca porque desde los nombres ya nomás los escucha complejos, ¿no? Que Sófocles, que Electra, que Tebas, ¿no? Ciudades griegas, que Edipo Rey, ¿no? Pero no, o sea, no, es el hecho nomás de disponerse y que es increíble. Esta literatura es una joya, es un tesoro, es una reliquia, es algo bello. Entonces, si les gusta a ustedes un poquito más Shakespeare, un poquito más las historias que uno quede como que wow y que no sean tan extensas, o como britas de teatro, aquí está Sófocles, que es maravilloso. Y también pueden encontrar a Esquilo y a Eurípides, que Eurípides también es de un ingenio increíble. Bueno, después de me tomé un descanso porque quería seguir con la Odisea de Homero, pero yo sabía que no iba a poder hacerlo bien, entonces dije me voy a dar un break porque me lo merezco un poco, ¿no? Entonces en diciembre, que había sido mi cumple, me habían regalado este libro. Entonces es de Stephen King, Cementerio de Animales, es original y bueno, es genial, es genial. Entonces esta es una novelita de tiene casi 500 páginas, se la mira pequeñita, pero sí tiene 500 páginas y, o sea, el ingenio a la hora de redactar, de contar historias, de unir puntos de Stephen King es admirable realmente, porque o sea, uno va a leer sus novelas y que saque novelas cada año, casi, ¿no? Es maravilloso, pues a mí me parece maravilloso y que sean buenas, ¿no? Porque hay otras personitas, ¿no? Otro tipo de escritores que sacan mucho, pero realmente su calidad es mucho más baja, ¿no? Porque se afanan más en publicar y era como le decía el papá de Borges a Borges, nunca te apures en publicar. Y bueno, este librito es genial, solo que yo he tenido la oportunidad de leerme otros libros de Stephen King. Yo de Stephen King, en diciembre del anterior año me dio una fiebre de Stephen King y yo quería solo leer y leerlo. Pero aún así, yo me he leído de Stephen King, me he leído Cementerio de Animales, Misery, El Resplandor, que es un libro gigante, tiene 650 páginas, y me he leído el que más me encanta, que fue el primero que me leí, es el que más me gusta, que incluso para mí está por encima del Resplandor de Stephen King, y es Un saco de huesos. Me encanta ese libro, o sea, si yo miro a Stephen King algún día y, o sea, aquí en este plano, yo le abrazaría y le diría, o sea, gracias por Un saco de huesos, qué cosa tan increíble. Bueno, y me leí me di un break, no me demoré sino que 4 días leyéndome este libro y me había demorado como 2-3 semanas leyéndome a este Homero. Entonces para mí fue un break y yo me lo leí muy rápido y ya me parece, incluso yo he llegado a los libros a compararlos un poquito como con comida, y eso fue que una vez sin querer, yo me acuerdo que un día a mí me gustó hablar mucho con mi padre sobre los libros cuando los acabo de leer, y me acuerdo que un día llegué y le dije, papi, le dije, por fin me leí, lo terminé, la Ilíada de Homero, la terminé. Y llegó y me dijo, ay, ¿qué tal estuvo? Y yo le dije, uy, papi, fue como una carne asada, así como un poquito difícil de digerir, pero exquisita, con sus aderezos. Y cuando me leí este libro, le dije, papi, ya, me lo terminé, estuvo genial. Y llegó y me dijo, ay, ¿qué tal estuvo? Yo le dije, pues fue como un postre, como un postrecito de limón rico ahí con coco y así. Y bueno, después de ese dije, listo, ya, me di un break, ahora a leer otra vez algo que me haga sufrir más. Y ahí fue cuando me fui a buscar en las tiendas, la Odisea de Homero.
Cuando yo llegué a una tiendita viejita que yo ni sabía que existía, y los libros así arrumados por todo el lado, y el señor viejito con los libros en el piso, incluso y cuando llegué y le dije, disculpe, le dije, la Odisea de Homero, cuando llegué y me pasa un librito chiquitico, así, yo le digo, disculpe, ¿y no tiene la versión completa? Y llega y me dice, ah, ¿esa la quieres? Sí, mija. Y fue y la buscó así en el piso, así, y yo así, viéndolo. Cuando llega y me pasa esta belleza, llega y me dice, aquí está. Y me pasé, yo me quedé así, en shock, y miren, aquí está. Homero, Odisea, tiene su separador. Y bueno, mi madre, ella siempre me ayuda a forrar también los libros. Y bueno, y vean esto. Y por acá dice algo increíble. Por aquí dice, el director de esta edición hispanoamericana es Jorge Luis Borges, de la Academia Argentina de Letras. Y yo así, yo no me lo podía creer, y tiene una introducción por aquí está, de Álvaro Cunqueiro. Increíble. O sea, yo me leí este libro pero con una fascinación, con una satisfacción. O sea, para mí este era más que una carne, era como un platillo fuerte, así con con su vino, con su mejor vino. O sea, increíble. Increíble. Y bueno, este libro ya no fue tan complejo como la Ilíada de Homero, ya le cogí el ritmo y ya es mucho más de aventura, ¿no? Porque Odiseo pues ya es más aventurero, ¿no? Cuando también todo lo que hace para llegar a su patria otra vez, ¿no? Y es loco que cuando vuelve él se disfraza para no ser reconocido y el único que lo reconoce es su perrito y después muere el perrito y bueno. Esta es una historia. Entonces, este es más como de aventura submarina, no, pues de navegación, también de aventura, pero ella es más de aventura que de guerra. Pero el ingenio de Homero es maravilloso. Estos dos son las éticas, se puede decir, de las más antiguas que existen. Bueno, este me lo leí en 2 semanas, creo, 2 semanas y media, creo, más o menos. Y después de eso, después de este libro, pensaba otra vez en tomarme un break con otra novela. Y tengo It también de Stephen King, pero no pude. O sea, lo comencé a leer y ya, o sea, me parecía muy extenso el libro y como que, no sé, pero sí me gustaría leerlo, sí. Pero no, entonces dije, no, voy a seguir otra vez con algo fuerte, potente. Y era otro regalo que me hicieron en mi cumpleaños en diciembre, mis papás. Y es una cosa bellísima. Este regalo fue porque ya andaba buscando durante mucho tiempo, el anterior año andaba buscando la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero una buena edición. Yo la buscaba por todos lados y todo el mundo me decía, ay, esta es, y me pasaban unas cositas así y yo... O sea, me estaban engañando en mi propia cara y yo sabía que no eran esas las ediciones. Entonces, un día me acuerdo que pasé por otra biblioteca que también era nueva y llegué y cuando la miré así en la ventana, la Divina Comedia, yo enloquecí y de una fui a preguntar, pero era muy costosa. Entonces les conté a mis papás y yo era que no se la lleven, que no se la lleven y al final de regalo me la regalaron, me la dieron. Y aquí está, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Son 3 tomos. Es una edición bilingüe, viene en italiano y en español, y pues son 3 librazos. Son 3 librazos, aquí está el infierno, ¿no? Que es cuando Dante va con su maestro, con Virgilio, por el infierno, y hay una parte bellísima porque es un poema, ¿no? Es un poema y vienen cantos. Los tres libros en total suman 100 cantos, ¿no? El primero creo que tiene 33, el otro 33 y el último 34 cantos.
Bueno, el tal es que hay una escena muy linda en la que este Dante le gustaba mucho la literatura romana, entonces era muy admirador pues de su maestro que es Virgilio, de Cicerón, de Ovidio, de Horacio, y resulta que llega y hay una escena en la que él dice que llegan al primer círculo del infierno y que cuando llegan va mirando él que se aparecen cuatro sombras y que la primera sombra venía vestida como de guerrero y que era el poeta supremo. Cuando yo me quedé así, yo leyéndolo, y claro, el poeta supremo es Homero, del que les hablé hace poquito. Y yo me quedé así, y detrás de él venía Ovidio, venía Horacio y otro, que no recuerdo cómo se llama, otros dos. Y después de ellos aparece Virgilio y dice Dante que a él lo acogen como el sexto poeta máximo, por así decirlo, de los 6 poetas máximos. Y una cosa increíble, o sea, yo me imaginaba a Homero llegando ahí vestido así con su armadura, o sea, de guerrero, y no sé, ¿no? Con su Ilíada y su Odisea bajo el brazo, como, no sé, con su espada de fuego, no sé, o una pluma de fuego, entonces, una cosa increíble. Bueno, después el infierno es maravilloso hasta que llegan ya al último círculo, ¿no? Son 9 cuando llegan al último círculo y cuando dicen que está Satanás, ¿no? Ahí con 3 caras, ¿no? Tiene 3 rostros. Y dice que hay una parte que me encantó que dice que por el primer rostro dice que está llorando, ¿no? Y dice que que él tiene la boca abierta y que está comiéndose una y otra vez a Judas. Es una cosa increíble. Bueno, después sigue el purgatorio, que es donde ya abandona después de mucho tiempo a Virgilio, ¿no? Que tienen que comenzar a subir un poco de montañas. Y es increíble también como Dante al comienzo dice, no, o sea, no voy a poder llegar a esa montaña. Y cuando llega, le dice algo que me parece increíble, le dice Virgilio, le dice, mira cómo engaña la distancia. Y yo desde eso me digo, cierto, Amy, o sea, si vas a comenzar a hacer algo, hazlo, y comienza a hacerlo ya, porque hay otra frase que no recuerdo de quién es, creo que es de Lao Tse, que dice que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Entonces bueno, después del purgatorio, después de eso, de dejar a Virgilio, se encuentra con Beatriz, que es su amada, ¿no? Entonces, es sumamente bello. Y finalmente está el paraíso, que pues ya, no sé, yo digo que hay algo en los poetas que ya los lleva a ese misticismo, ya dionisíaco, ¿no? Que es cuando es la poesía tan bella, es una poesía tan hermosa, tan solemne, tan sublime, que parece dictada, o sea, ya como por un mismo Dios, por unos mismos dioses, por una fuente, ¿no? Por la fuente principal, ¿no? Pero increíble. Bueno, esto sí me tardé un poquito más de un mes, creo, en leerme. Entonces ya vamos, ¿qué? 3 meses, entonces enero, febrero y marzo. Y ahora en lo que vamos de abril, yo andaba también intercambiando otros libros, son unos libros que yo tomé prestados de la biblioteca, que se llaman El pensamiento antiguo, son 2 tomos. Es una introducción a la filosofía hecha por Mondolfo, que fue un filósofo italiano. Él viaja a Buenos Aires, Argentina, y escribe allá su obra, pero él estudia en la universidad en Florencia, en Italia. Increíble. El primer tomo viene desde los orígenes hasta Platón y el segundo tomo viene desde Aristóteles hasta los neoplatónicos, o sea, ya después, ya los romanos, ¿no? Cuando ya entran en decadencia tanto los griegos y después los romanos. Ya entra en decadencia la literatura, ¿no? Y como decía Hahnemann, quién sabe si resucite ese nivel de literatura tan grande que tuvieron los griegos y los latinos, los romanos. Pero de esos libros sí me gustaría hablarles en otra ocasión porque sí fueron muy extensos también, o sea, el primero tenía como 300 y algo de páginas y el otro tenía más de 400, entonces sí fueron 4, 5, 6, 7, casi 800 páginas los dos. Pero bueno, pero también estuvieron increíbles. Y bueno, y estos últimos días
me terminé un libro que también había dejado, ese sí lo había dejado el anterior año, ahí a medias, había llegado como hasta la página 314, y es un monstruo. Es un libro un poquito, o sea, se lo ve monstruoso, y a la hora de leerlo sí es un poquito más fraternal, pero increíble. Y es El Conde de Montecristo, de Dumas. Este viejito que está por aquí, este viejito gordito que parece que todo exótico, ¿no? Todo como fue que exuberante que fue, pero yo al comienzo lo juzgué mal, o sea, así como lo estaba juzgando ahorita, pero el ingenio de este hombre es increíble. O sea, con El Conde de Montecristo y con Los Tres Mosqueteros, que también lo escribió él, ya, ¿para qué más? Fue una lectura maravillosa. Y fue increíble como también lo leí súper rápido. Me acuerdo que lo leí como en una semana. O sea, yo iba en la página casi 400 y llegué hasta la 980 en 5 días, más o menos. Pero, y esto fue porque, o sea, cuando uno lee literaturas complejas, o sea, cuando lee textos como doxográficos, que son textos como ajenos, que los hacen para estudiarlos, o sea, no sé, de pronto les haya pasado que cuando toman una primera lectura, cuando comienzan a leer, es difícil, es un poquito complejo mantenerse ahí, a uno le da sueño, a uno le da hambre, se desespera por ratos de que no pasa nada, de que las descripciones son muy largas, pero después es tan genial, y después cuando ya te vas a leer el segundo libro, ya te das cuenta, ya eres como mucho más fructífero, como más le vas tomando el hilo, y así me pasa a mí ahora. O sea, para mí libros complejos, Dante, la Divina Comedia de Dante es un libro complejo y hay que buscar buenas ediciones porque a veces no nos gustan libros y no es tanto por nuestra culpa, porque pensamos que a veces es nuestro espíritu el que no lo digiere, pero no es eso, sino que son malas ediciones, malas palabras, porque créanme que los clásicos bien traducidos, son increíbles porque son universales, precisamente por eso, porque son mágicos. Y bueno, este fue un libro increíble, o sea, si les gusta lo que tiene que ver con... esta es una venganza perfecta, pero perfectísima, o sea, yo me asombraba. Entonces sí, esta es la planificación de una venganza perfecta. Pero es increíble, un ingenio, unos personajes, unas descripciones, es que yo me quedo sin palabras ante el ingenio de este señor y todo esto, es que con la primera historia que aparece hasta la 314, que es como la primera parte de la historia, uno ya se queda así, o sea, ya, dices, ¿qué más va a hablar en el libro con 700 páginas más? Pero es una cosa increíble. Y bueno, este fue el último libro que me leí, el último, hace poquito, hace una semana. Y bueno, esta semana no he tomado ya libros desde el sábado, domingo. No he tomado más literaturas complejas o así porque estoy estudiando por mi cuenta, pero estoy estudiando otra cosa. Entonces me tuve que dar como un break de la literatura, aunque yo no quería, preciso me había dado un gran amigo que es casi mi maestro, me regaló hace poquito 2 libros y yo los quería leer así de una y no pude porque las circunstancias. Entonces ahora ando en las noches, esta semana en las noches, ando leyendo poesía, ando estudiando la poesía, entonces cada noche una poesía y después dejo el libro y me acuesto y pienso sobre la poesía, las imágenes y pues ando estudiando uno de los poetas grandes, uno de los amores de mi amigo maestro y es nada más y nada menos una antología poética de Rubén Darío. Esto también fue un regalo, o sea, un día alguien me iba a regalar un libro, ¿no? Y dijo que se le había caído todo el café encima del libro, entonces me lo fotocopió y me lo regaló. Entonces está aquí. Pero aún así, yo muy agradecida. Bueno, esto
estos libros han sido todos los que he leído este año. Pues la verdad, fue un salto muy grande porque yo pasaba como, o sea, estas literaturas ya tipo Dante, ya tipo Homero, este libro gigante de Alejandro Dumas, estos textos doxográficos que son más de estudio precisamente, sí, a veces me enloquecen un poco porque yo digo, no, pero es que es mi cómo, o sea, ¿cómo vas a procesar tanto? Y hay veces que siento que ya no puedo, o sea, que ya no, y digo, no, es que... Y luego digo, un paso más, o sea, un paso más, Amy, una hoja más, después otrica, hasta que... Y llega el día en que se ha estudiado y se ha hecho bien, se ha masticado, no solamente se ha pasado el ojo por ahí, sino que también se ha estudiado porque me gusta escribir, incluso tengo cuadernos que también los he de indicar algún día, que tienen todo escrito, todo, mapas conceptuales, frases, los títulos, subrayados, pero bueno, porque me encanta la literatura y es como, alguna vez me acuerdo que le dije a mi maestro que la literatura era mi bien amada y llegó y me dijo, no, me dijo, la literatura embruja a los melancólicos, me acuerdo. Y bueno, cuando hablamos con él sobre literatura es una cosa impresionante porque él sabe mucho más que yo, él habla inglés, francés, él sabe de textos que a mí no me caben en la cabeza. Incluso un día me pasó, cuando recién estaba comenzando, me pasó un texto que se llama el I Ching, Oráculo del Cambio, es un texto de sabiduría oriental y yo me quedé así, y todavía lo tengo por ahí, no se lo he devuelto, ¿cierto? Pero bueno, eso es todo, espero les haya gustado, les haya atrapado un poquito y con las pequeñas referencias que di sobre los libros, se animen a leer un libro, ya sea Homero, ya sea Dumas, ya sea la Divina Comedia de Dante, Stephen King, no sé, filosofía, o Rubén Darío, la poesía de Rubén Darío, que es una cosa también magnífica y exquisita. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta una siguiente eternidad.